título del tema, los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, la primera pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche es, ¿quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Mencionados en Hebreos 12:23. Para eso, voy a empezar a leer desde el versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar. Noten, no, que no, o sea, dice que no. Escuchen bien, que no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad. Por eso he estado haciendo énfasis en lo que es la ley de Cristo en oposición a lo que era la ley de Moisés, porque esa es mi línea que estamos mirando en estos últimos estudios. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía tocar. O sea, no nos hemos acercado a algo que podemos palpar, tocar, algo literal. Dice que ardía con fuego y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad. Verso 19. Y al sonido de la trompeta y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque, ¿por qué cosa? Porque no podían soportar lo que se mandaba. No podían soportar lo que se mandaba. Ahora noten por qué. Si una bestia tocare al monte, será pedrada. Oh, oh. O pasada con dardo. Escuchen esto. Y también, ¿qué cosa? Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado. Verso 21. Otra vez. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Yo sé que hemos visto estos textos, los hemos dado vuelta, los hemos leído y hemos pasado por encima. Pero realmente nos hemos detenido a ver qué es lo que está escrito aquí. Noten lo que dice el verso 22. Sino que os habéis, la parte amarilla que están mirando aquí, con el puntero, vámonos a donde comencé. No os habéis acercado, ahora dice, os habéis acercado. En el verso 18 comienza, no os habéis acercado, o sea, no estamos en este pacto, estamos en este. Os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles. Espera un segundito. ¿No os habéis acercado al monte que se podía tocar? Entonces, ¿qué pasa con esta Jerusalén de aquí? Oh, ¿es algo literal entonces? Ah, o sea que la nueva Jerusalén es algo literal, que desciende del cielo, una ciudad literal, como la están esperando. Noten el énfasis. No os habéis acercado al monte que se podía tocar, sino que cosa, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una compañía innumerable de ángeles. El texto que nos toca el día de hoy es el verso 23. A la congregación general e iglesia o, ¿qué cosa? ¿O qué cosa? Creyentes, el grupo de creyentes que compone qué cosa? Los primogénitos que están inscritos en el cielo. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Este es nuestro tema. ¿Quiénes son estos espíritus de los justos hechos perfectos? Verso 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ups. Y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Ok, aquí es donde comenzamos nuestro guión. Aquí está, lo que tengo preparado aquí es esto. Número 1, estas son las observaciones contextuales que vamos a ver. ¿Cuáles son las observaciones contextuales que he hecho yo aquí? Siempre deberíamos examinar el contexto del pasaje. En Hebreos 12, verso 18, el apóstol dice a sus lectores que cuando aceptan a Cristo, no llegan, ¿a qué cosa? ¿No llegan a dónde? No llegan al monte, no llegan al monte Sinaí.
un lugar que inspira terror, sino al monte Sión, un lugar donde los seres humanos y Dios se reúnen gozosamente para celebrar. Esta es cosa diferente. Este es lo que está hablando contextualmente en el contexto. La experiencia en el monte Sinaí es contrastada con la de los creyentes cristianos para demostrar que la última es superior. Por la fe, los cristianos pueden verse a sí mismos en el monte de Sión. Dije por la fe en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, ante la presencia de la comunidad celestial, y se describe como una realidad presente. Aquí está, aprehendida por la fe. Noten Hebreos, capítulo 11, verso 1. De eso es lo que estamos hablando. El capítulo 12 viene inmediatamente que termina el capítulo 11, recuerden. En el capítulo 11 usted cuenta la que le llaman la galería de los hombres de fe. Entonces, por lo tanto, los creyentes pueden, ¿qué cosa? Por medio de la fe, gozan, ¿qué cosa? De la compañía de, aquí tengo la lista, los ángeles, número 2, de congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, número 3, la gloriosa presencia de Dios, ¿qué cosa? El juez de todos. Número 4, los espíritus de los justos hechos perfectos. Y versículo 5, número 5, Jesús, su mediador. ¿Ya vieron? Ya formamos parte de la familia celestial. En otras palabras, ya formamos parte de la familia celestial. Voy a encerrarlo en paréntesis aquí. Ahí está. ¿Ok? O sea, ya tenemos los 5 cosas. Los ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos. Quiero que noten que este es un grupo. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos es un grupo. Y los espíritus de los justos hechos perfectos es otro grupo. La gloriosa presencia de Dios es otra parte, que es el juez de todo. O sea, tenemos ángeles, los primogénitos, tenemos a Dios, tenemos a los espíritus de los justos y tenemos a Jesús. Son 5 partes las que están aquí. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar con la que nos concierne la primera. La congregación de los primogénitos. Además de los ángeles, el Padre y Jesús, se mencionan otros 2 grupos. El primero es la congregación de los primogénitos, entendida como la comunidad integrada por los que pertenecen al primogénito de Dios en Hebreos 1:6. Dice que lo introdujo al primogénito en un lugar. Entonces, estos son primogénitos igual que él. En Hebreos 1:6 dice que el primogénito es introducido a donde están quienes, el primer grupo, que son los ángeles. El primogénito, que es Jesucristo, él fue introducido a ellos. Ellos eran los primeros que estaban ahí. Entonces, Jesucristo es introducido ahí y de repente aparecen estos otros primogénitos. Y después van a aparecer otros que son los espíritus de los justos hechos perfectos. Y luego, claro que está Dios y está su Hijo. Entonces, yo quiero que quede claro ese punto, que en Hebreos 1:6 aparece Cristo como primogénito, pero aquí aparece la congregación de los primogénitos. Cosas que están en el texto, pero que nosotros realmente nunca nos preocupamos en ver estas cosas, porque andamos viendo lo que no debíamos de ver. Ahora, durante el éxodo de Egipto, Dios se refirió a los israelitas como, ¿cómo? Sus primogénitos, como un grupo sacado de un lugar y traído a una exaltación, a otro lugar. Los rescata de Egipto y los trae y los llama sus primicias o sus primogénitos. Esto lo van a encontrar en Éxodo 4, versos 22 y 23. Pero ahora, el título está más caracterizado como los que han sido inscritos en los cielos. ¿Notan? Los que han sido inscritos en los cielos. Entonces, la descripción se podía aplicar a los creyentes en general, pero en el contexto parece designar a los fieles del pasado. Si usted nota Daniel 12:1, allí comienza un problemita que tenemos en el contexto de Daniel, que nunca lo podíamos ver si no entendemos estos textos. De estos que están en Daniel 12:1, ya considerados por Dios como ciudadanos de la Jerusalén celestial. Ahora, el otro grupo, ya tenemos el primer grupo que son los primogénitos, que son las primicias.
Pero luego hay otro grupo que se le llama los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora, yo quiero que noten estos detallitos que vamos a ver acá. El segundo grupo mencionado en el texto parece ser diferente a los espíritus de los justos. ¿Qué dice? Estos son los espíritus de los justos hechos perfectos. El término espíritus es utilizado varias veces en el libro de Hebreos, pero nunca designa un espíritu desencarnado. Escucha muy bien. La palabra espíritus en plural ya fue usada, pero nunca se usa para un espíritu desencarnado, como lo predica el cristianismo, que las personas pueden aparecérsele a sus seres queridos, pero nada que ver. El término, en este caso particular, podría ser definido por su uso en Hebreos 12:9. Y vamos a leer Hebreos 12:9 en contraste con números, señores, para tener el contexto. Note lo que vamos a leer. Hebreos 12:9, miren lo que dice. Además, teníamos a nuestros padres carnales, note la palabra carnal en contraste con la otra que vamos a leer, que nos disciplinaban y les respetábamos. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los... Teníamos padres en lo carnal, pero ahora tenemos un padre de espíritus. Notan el contraste. Hijo de padres carnales, hijos carnales. Pero hijos de padre que es espíritu, somos espíritus. ¿Qué dice el texto? Por mayor razón, el Padre de los espíritus y viviremos. Pero el asunto es que el escritor de Hebreos sabía mucho de lo que él estaba hablando, porque ¿de dónde lo estaba sacando él? Números 16:22. Noten lo que dice en Números 16:22. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus, ¿note? El Padre de los espíritus, Dios de los espíritus. ¿Cuándo dijeron esto ellos? Después que salieron de Egipto. Cuando ellos se presentaron delante de Dios, dijeron, Dios de los espíritus, de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, te has de enfurecer contra toda la congregación. O sea, estos hombres llegaron a interceder ahí y este escritor de Hebreos está usando la misma metodología, pero haciendo contraste que tenemos padres carnales, pero que hay uno que es padre de los espíritus a quien debemos de obedecer, pero lo está haciendo en el contexto del Éxodo. Cuando salieron de Egipto, estos hombres dijeron Dios de los espíritus, llamándole Dios de los espíritus al Padre. Ahora, vamos a lo que quiere decir esto. En Números dice Dios de los espíritus. Y en hebreo Dios es descrito como el Padre de los espíritus. Entonces usted va a notar la palabra griega como está declarada aquí y es la mismita palabra que está en la Septuaginta cuando usted la va a buscar. Entonces yo encontré mis textos, por ejemplo, usé la Biblia de Jerusalén para que noten el contraste. Cuando usted lee en Hebreos 12, dice, los padres según la carne, escuche, en la versión Jerusalén, que está los padres según la carne, la frase padres según la carne simplemente significa nuestros padres naturales. Y Padre de los Espíritus significa nuestro Padre espiritual. El pasaje contrasta dos modos de existencia, la natural y la espiritual. Noten, natural es el individuo en su estado natural y espiritual es el individuo que, como persona espiritual, vive en armonía con Dios. Por eso son llamados espíritus, porque ya no pertenecen al mundo del pecado, sino al reino espiritual, son seres espirituales. Este grupo de creyentes es descrito más adelante como seres espirituales hechos perfectos. Ahora noten el otro detalle que tenemos. Probablemente para distinguirlos de los ángeles, los que en Hebreos, el propio libro de Hebreos, son como denominados espíritus ministradores. Directamente no dice que un día eran una cosa y que otro día era una cosa. Dice directamente que son ellos espíritus ministradores o espíritus. Simplemente dice espíritu. Los ángeles se les llama espíritus ministradores o espíritus. Pero esta otra clase de la que está hablando aquí, está hablando seres espirituales hechos perfectos. Esa es la diferencia de lo que está hablando. En Hebreos 1:13 dice, y a sus ángeles, dice, y al cual de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 14. ¿Acaso no son todos, note, no está diciendo que eran una cosa y que después vinieron a ser otra? En contraste con los humanos, que éramos naturales primero y luego venimos a ser espíritu, los ángeles no tienen ese problema. ¿Acaso no son todos espíritus servidores? Nota
¿Qué son ellos? Son espíritus servidores o espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. ¿Y quiénes serían esos? Los espíritus hechos perfectos. Los seres espirituales son identificados como hombres justos que han sido hechos perfectos, dado que se refiere a los fieles del pasado como los primogénitos que han sido inscritos en el cielo. Este otro grupo probablemente designa a los creyentes que cuáles, cristianos que aún están vivos. El escritor de Hebreos hace dos grupos. Uno, a los primeros les llama los primogénitos y a los otros les llama los hechos espíritus perfectos. Entonces, noten lo que dice. Los espíritus de los muertos, noten lo que dice. Noten, no dice los espíritus de los muertos justos. Son los que han sido hechos perfectos, sino los perfectos a través del sacrificio de Cristo, que ahora tienen total acceso al Padre, de acuerdo con Pablo en Hebreos 10:14. Voy a poner los dos versículos acá. Noten lo que dice en Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Ahora mírenlo en contraste con Efesios 2:18. Ya que por medio de él, o sea, por la ofrenda de Jesucristo acá arriba, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Si notan el contraste entre un texto y el otro, Hebreos 10:14 dice, con una ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados, pero en Efesios dice, por medio de él, ambos tienen acceso al Padre por un solo espíritu. La gloriosa reunión descrita por Pablo es una experiencia futura que podemos anticipar solo por fe. La fe nos capacita para vernos ya allí, en compañía de los ángeles y en la presencia de Dios y de Cristo. Noten lo que voy a leer acá. Pero por ahora nos queda regocijarnos por fe con la presencia de los fieles que han muerto, pero que sus nombres han sido registrados en el libro de la vida y que resucitarán y con los creyentes cristianos que son hechos perfectos. Gracias a nuestro Dios, note, y por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesús, el Cristo. De esa manera podemos vislumbrar estos dos grupos, para que la gente no piense que de repente en la Biblia se está hablando de que hay espíritus desencarnados que andan por aquí. No, se menciona un grupo de los primogénitos que han sido inscritos y el otro grupo se habla de los que han sido hechos espíritus perfeccionados, pero está hablando del mundo espiritual, no está hablando de gente carnal. Este PDF va a ser enviado a este grupo solamente para que lo hagan suyo, hagan su propio análisis, revisen los textos en su contexto. Así que les agradezco a cada uno de ustedes por estar acá. Paz a cada uno.